Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos sean. Soy Sonia Ramírez, directora de operaciones de Medir, y en nombre de todos quienes colaboramos en esta asociación, les damos la más cordial bienvenida a este, desafortunadamente, nuestro último webinar que con apoyo de DEC México estamos llevando a cabo sobre el tema de experiencia al empleado. En esta ocasión, el tema Argumentos, Inteligencia Artificial y ROI, una cultura de excelencia. Hoy martes 26 de mayo del 2026. Estamos aquí en punto de las 10 de la mañana, como siempre, súper puntuales, agradeciendo a ustedes y a todos quienes nos están apoyando desde diferentes ciudades en Europa y en México. Les damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias y tengo el gusto de presentarles a Marta Santiago, quien es la directora de DEC México. Marta, muy buenos días, bienvenida. Nos da muchísimo gusto saludarte esta mañana y bueno, me encantaría que por favor nos pudieras presentar a los ponentes de nuestra última sesión, que como les decía, tristemente hoy terminamos Sí, con las sesiones de este programa que fue muy interesante. Adelante, Alba, perdón, Marta, por favor. muchísimas gracias, Sonia. Muy buenos días. Sí, tristemente, ¿verdad? La verdad es que sí. Pero bueno, ha sido todo un placer, un gusto y creo que ha sido un recorrido interesante. Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes a algunos, a todos y a todas. Y es, bueno, un gusto darles la bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de webinars que hemos diseñado en colaboración con Amedir. Antes que nada, quiero agradecer muy especialmente a Amedir, sí, precisamente por abrir este espacio de colaboración y por sumarse a una conversación que, bueno, que desde DEC México consideramos cada vez es más estratégica esa conexión entre la experiencia de empleado, entre la experiencia de cliente y los resultados del negocio. Este ciclo de 3 sesiones lo hemos, pues eso, diseñado o lo hemos concebido como un recorrido progresivo para ayudar a las empresas a gestionar la experiencia de empleado con una mirada, eso, como decíamos, más estratégica, más práctica y más conectada al negocio. En la primera sesión hemos hablado de experiencia de empleado como motor de negocio, ¿recuerdan? Porque lo que viven las personas dentro de una organización tiene un impacto directo en la productividad, en la cultura, en la innovación y, por supuesto, en la experiencia que finalmente está recibiendo el cliente. En la segunda sesión dimos un paso hacia más allá, hacia el diseño. Recuerden del viaje del empleado a la escucha accionable, es decir, cómo pasar de simplemente escuchar a los colaboradores a transformar esa escucha en decisiones, en iniciativas y en mejoras concretas, ¿no? Porque de eso se trata también. Y porque escuchar está muy bien, ya lo sabemos, pero si después no pasa nada, pues más que escucha, pues parece yo siempre lo digo, me van a permitir la licencia como una especie de decoración corporativa, ¿no? Y bien, pues hoy tenemos esta tercera sesión que cerramos el ciclo, como bien comentaba Sonia. Desafortunadamente lo cerramos, pero bueno, habrá más iniciativas, eso espero. Y vamos a abordar una pregunta clave para cualquier empresa o cualquier organización, y es, ¿cómo consolidamos esa gestión dentro de la estrategia del negocio? Por eso el tema de hoy es tan relevante. Argumentos, IA y ROI, una cultura de excelencia. Vamos a hablar de cómo construir argumentos sólidos para llevar los indicadores de negocio, eh, para conectarlos, muy importante, entre IX, CX, y cómo aprovechar la inteligencia artificial para pasar del diagnóstico a la acción y cómo demostrar impacto a través de métricas, a través de datos y del retorno de la inversión. Así que, bueno, la presentación de hoy plantea esa ecuación IX es IA igual a ROI sostenible. Y ese es precisamente el punto al que queríamos llegar con este ciclo, entender que la experiencia de empleado no es una iniciativa aislada de recursos humanos, ni un proyecto bonito de cultura interna, es una palanca de negocio, es una palanca de negocio. Queremos que este ciclo no se quede solo con una reflexión, sino que ayude a pasar de la escucha, ya los comentábamos, a la acción, a decisiones.
Pues nada, para todo ello nos acompaña precisamente en esta conversación. Tenemos el gusto de contar con tres superponentes excepcionales. Nos acompaña Alba Paradello Arias, que es directora de experiencia de empleado en Lookup, que nos va a compartir esa visión estratégica sobre cómo conectar la experiencia de empleado, ¿no? Como decíamos, en todo este entorno. También nos acompaña Daniela España, que es coordinadora de recursos humanos en Belka, México. Daniela tiene más de 20 años de experiencia en recursos humanos y, bueno, durante los últimos 6 años ha liderado la implementación y consolidación del área de recursos humanos en Belka, convirtiéndola en una área estratégica para el negocio, con un enfoque en cultura, con un enfoque en talento, con un enfoque en comunicación interna y desarrollo organizacional. También nos acompaña Manuel Torres López, que es cofundador de Orakia, que es una plataforma de Experience Intelligence que aplica inteligencia artificial al análisis y predicción de la experiencia de cliente y de empleado. Cuenta con más de 15 años de trayectoria en producto digital, en machine learning, en crecimiento, bueno, en fin, una grandísima y dilatada experiencia. Y bueno, la participación de los tres será especialmente valiosa porque bueno, nos van a permitir ver cómo estos conceptos se aterrizan en la práctica. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les invitamos a participar activamente al final de las ponencias y a compartir sus preguntas y sobre todo a llevarse ideas concretas para sus empresas y organizaciones. Alba, Daniela y Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros y cuando quieran pueden tomar la palabra. Gracias. Fenomenal. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias, Marta, por esta introducción y muy buenos días a todos y millones de gracias por hacernos este huequecito en las agendas, que sabemos que el día a día pues suele ser apresurado y bueno, pues dedicarle tiempo a ver nuevas tendencias, a ver lo que sucede, pues también es de agradecer, ¿no? Voy a pasar a compartir la pantalla y así pues vamos a ir viendo diferentes contenidos. Creo que lo estamos ya viendo sin problema alguno. Ahí está. Y bueno, pues una pequeña presentación que después podremos facilitaros que nos va a acompañar como hilo conductor. Recojo de esta gran presentación que Marta ya pues nos posicionó y nos puso sobre la mesa temas muy importantes que queremos hoy pues trasladároslo y que realmente veáis esa importancia que tienen, ¿no? Y es que Recursos Humanos en muchas ocasiones pues ha llevado a cabo pues diferentes iniciativas o diferentes análisis de datos, pero que después pues han quedado de manera más aislada, ¿no? O que no hemos sabido darle la notoriedad o la importancia que tienen dentro de la compañía porque no estaban ligadas con negocio, ¿no? Porque se veía algo más de personas. Sin embargo, las personas es el gran talento, el gran activo, de las organizaciones y poder vincularlo es clave tanto para ver el éxito de la compañía, pero también para ver los grandes resultados que se pueden y que podemos obtener. Así que con ello hoy vamos a ver pues esa vinculación, experiencia de empleado, experiencia de cliente, pero no desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista de impacto, de ver, mostraros diferentes casos, diferentes análisis en los que, bueno, pues si los conjugamos correctamente, que ese es un tip importante, pues va a impactar directamente en la cuenta de resultados. Para ello, bueno, pues vamos a ver situaciones, vamos a ver tendencias, pero también, y por eso me acompaña mi compañero Manuel Torres, vamos a ver qué tan importante es la IA para todo ello, para tener un modelo muy escalable, que realmente, pues de manera constante nos vaya vinculando personas, negocio y que al final ya no seamos ni siquiera dos caras de una misma moneda, ¿no? Sino que estemos totalmente integrados, experiencia de empleado y experiencia de cliente. ¿Cómo trasladamos? Es la ecuación que mueve el negocio. Experiencia de cliente, experiencia de empleado, siempre decíamos que es igual a resultados. Pero ahora vamos a incorporar en esa ecuación y en los últimos años ha cobrado todavía más importancia el tercer factor en esta suma y es que experiencia de empleado, experiencia de cliente junto con la IA, que es la que nos va a dar escalabilidad, nos va a permitir tener un impacto muy notable en el ROI de las compañías.
Como decíamos, en muchas ocasiones la parte de recursos humanos se nos quedaba un poquito más aislada, pese a que teníamos muy buenos datos. Tenemos datos de realmente cuál es el absentismo de nuestras compañías, cuál es el gasto que supone la masa salarial, el gasto que supone ese absentismo, esa rotación, etcétera. Es decir, teníamos no solamente datos de si los empleados están más enganchados o menos, sino que también podíamos contar en recursos humanos de grandes datos en cuanto a la gestión de personas. Sin embargo, no las estábamos vinculando con el negocio, los analizábamos pero de manera aislada. Cuando vemos o ahora en los últimos años, que ya hemos incorporado esta tendencia y que ya no es una novedad, sino que realmente es una necesidad para las compañías si queremos evolucionar y es esta vinculación, pues estudios como el de Gallup del 2024 nos anuncian, bueno, pues la pérdida anual en productividad que tenemos por los empleados poco enganchados, ¿no? Y nos dicen que, bueno, pues aproximadamente el 20% de los empleados que componen las compañías, pues son empleados con bajo engagement. Este dato, yo creo que casi todos los que medimos de alguna manera experiencia, clima, engagement, podemos tenerlo, pero qué tan importante ha sido cuantificarlo, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué es importante cuantificarlo? Pues por la tercera caja. Porque resulta que en un estudio de Price ha obtenido que el 86% de los clientes pagarían más por una experiencia superior. Una experiencia que en su gran medida lo gestionan las personas. Porque bueno, si nos vamos a un retail, si nos vamos a un punto de venta, si nos vamos a un servicio, suelen ser las personas el gran activo, la cara visible de las compañías. Y tenemos un cliente que demanda un servicio, un buen servicio, ¿no? Ya no compran un producto, la gente compra una experiencia y esa experiencia, sin lugar a duda, tiene mucha cabida las personas. Por ende, que tan sencillo en esta primera slide, tenemos una medición de experiencia de empleado o de clima típica, como es el estudio del engagement del clima laboral. Tenemos una métrica más de experiencia de cliente que en mayor o menor medida lo medimos desde el área de marketing, desde el área de producción, operaciones, etcétera, pero qué bueno es cuando lo ligamos y lo elevamos a cuantía económica. Experiencia de empleados y experiencia de clientes no deben ser dos áreas paralelas, sino que deben ser dos áreas que sean causales. De hecho, nosotros habitualmente hablamos del círculo virtuoso. ¿Y qué es un círculo virtuoso? Pues es la correlación que podemos presentar cuando vinculamos experiencia de empleado y experiencia de cliente y a su vez incorporamos un nuevo factor que es muy clave y es la orientación al cliente desde los propios empleados. A nivel cuantitativo, cuando analizamos las correlaciones que hay entre las dos esferas, vemos que cuando mejora la experiencia del empleado, por lo general, solemos tener unas culturas de compañías mucho más orientadas al cliente. Y eso quiere decir que el empleado no está enfocado solamente en una tarea, sino que el empleado tiene una visión del por qué y para qué de su tarea y de cómo impacta en el negocio. Y lo que es muy, muy importante, cómo impacta en el cliente, ya tenga contacto directo o no con ese último cliente consumidor de ese producto o servicio. Cuando alcanzamos esa madurez de las compañías de una orientación al cliente, sin lugar a duda, la experiencia del cliente mejora y ese NPS de producto y se incrementa y por ende mejoramos la rentabilidad. Un círculo que parece, visto así, muy teórico, pero que aquí os presento casos concretos de sectores de empresas de retail. En una pantalla pues vemos una compañía en la que aquellas tiendas que tienen una experiencia de empleado mejor, pues tienen obviamente pues una mejora en el NPS del empleado, una mejora capacidad de liderazgo, como veis, 60 puntos más que aquellas tiendas que consideran que tienen una experiencia más baja, tienen una tasa de cambio, es decir, un deseo de rotación no deseada mucho más bajo, etcétera. Es decir, cuando trabajamos la experiencia del empleado, se mueven los grandes números de
de vinculación, de liderazgo, de reducción de la rotación, de reducción del absentismo, etc. ¿Y eso cómo impacta? Pues en esta compañía, y es un caso concreto y real, implicaba que aquellas tiendas que tenían una mejora experiencia del empleado, que aquí como vemos es casi 60 puntos mejor, conseguían una experiencia de cliente pues mejor. Y me diréis, bueno, Alba, tampoco era notablemente superior, ¿no? Un NPS de cliente del 62 versus del 60, solamente son 2 puntos. Pues imaginaros lo que suponía esos 2 puntos. Suponía una media de 10.000 tarjetas más de fidelización al año. Es decir, incluía que había en cada una de las tiendas una recurrencia notablemente superior. Esos 2 únicos puntos hacía que una tienda en igualdad de condiciones tuviera muchísima más afluencia, tuviera muchísimo más cliente fidelizado. Por lo tanto, vemos como empleados enganchados hacen que el cliente ya no solamente recomiende, sea buen recomendador de la firma, sino que realmente esté comprometido y sea embajador de esta tienda en concreto, y eso se traduce especialmente en resultados, en EBITDA. Esto es resultados. En estas tiendas veíamos pues rápidamente y lo traccionábamos en ver cómo se incrementaba el coste los tickets medios y cómo conseguíamos que la experiencia fuera mejor, ¿sí? Es decir, la vinculación entre experiencia de empleado y experiencia de cliente, como veis, no dependían de 2 áreas, no se analizaban desde 2 áreas, sino que cuando somos capaces de compartir indicadores, podemos sacar una relación directa que lo que nos va a permitir no es solamente vincular empleado y cliente, sino que lo que nos va a permitir, y muy especialmente, es vincularlo a resultados y a negocio. Grandes son los números que podemos obtener. Oye, pues el crecimiento que supone esa vinculación. Diferentes estudios multiplican por casi 2 el crecimiento de compañías cuando somos capaces a traccionar la compañía, es decir, a avanzar, a tener mejoras de innovación, pensando desde las dos verticales como una única, ¿no? Si lo conjugamos. Conseguimos mejorar la experiencia del empleado, pero es que es lo que más importante, mejoramos la experiencia del cliente porque mejoramos la lealtad del mismo. Cuando somos capaces a tener analítica conjunta, cuando somos capaces a poder generar planes de acción, innovación, transformación, no pensando en el empleado ni el cliente, sino pensando en una compañía con orientación al cliente, partiendo del empleado para llegar al cliente, somos capaces de generar acciones que realmente sean transformadoras para la compañía, ¿no? Y que permitan un crecimiento pues mucho más grande. Hasta aquí os traigo números, pero lo importante de todo ello es que esto es una llave que nos permite realmente pues traccionar la compañía. Hasta ahora, Marta decía, y está muy bien esto de escuchar, y sin lugar a dudas está muy bien escuchar, y es nuestra primera fuente de información, medir y entender qué es lo que necesita el empleado, qué es lo que necesita el cliente. Es muy importante que tengamos diferentes indicadores que sean conjuntos y que sean comparables para poder hacer una correlación correcta. Y es en ese caso cuando somos capaces a conectar, es cuando rompemos los silos. Y recursos humanos no es un área independiente de negocio. Recursos humanos es el partner de negocio, es un partner estratégico, es un partner que realmente moviliza la compañía. No somos los gestores de personas, sino que somos los que somos capaces de atraccionar porque podemos dar datos de cómo impacta las personas en la cuenta de resultados, cómo podemos mejorar la productividad, cómo nos está costando el absentismo. Todas estas preguntas, que obviamente yo creo que cada uno de los que estáis aquí conectados, pues dirá, pues para mí el reto es ser capaces a conseguir que mi tienda sea más productiva. Para otros nos diréis, oye, pues para mí mi gran reto es ser capaces a reducir ese absentismo porque supone un gran coste. Y para mí el gran reto es que negocio no vea recursos humanos como un partner estratégico, nos ven como un gestor laboralista de nóminas y poquito más, ¿no? Bueno, pues para eso es clave uno de los grandes facilitadores es la IA. ¿Por qué?
Pues porque nos permite tener una métrica, nos permite tener una predicción de hacia dónde va y el coste que tiene cada una de las cosas. Voy a dar paso, y perdón que me estoy demorando 2 minutillos más de la cuenta, a mi compañero Manu para que rápidamente os muestre todas las potencialidades que tiene la inteligencia artificial y que aunque a día de hoy lo vemos como un gran Everest por delante nuestro, el retorno que tiene es tan bueno que hay que animarse a ingresar en el mismo. Manu, todo tuyo, si quieres compartir. Te tengo la... Sí, creo que justo ahora ya puedo. Bueno, pues muchísimas gracias, Alba, por la introducción y por la presentación. Como podrán ver, al final es cierto que la IA, la inteligencia artificial, se puede utilizar para muchísimas cosas. Y nosotros desde Oracle, desde el principio dijimos, ¿cómo podemos aprovechar la IA para mejorar la experiencia del colaborador y para demostrar cómo el área de personas genera un impacto relevante en las compañías? Y justo eso es lo que hemos tratado de dar respuesta desde Oracle. Como pueden ver, al final la tecnología, sobre todo ahora con los grandes medios que tenemos, nos debe de ayudar a centralizar los datos, porque siempre nos encontramos con que el dato del colaborador vive en distintos entornos, en distintos sistemas y no nos permite, y es muy complejo gestionarlo y sacar conclusiones, entender la experiencia del colaborador, anticiparnos y medir impacto. Y justo esto es lo que conseguimos con Oracle. Como podemos ver, al final no deja de ser un sistema de voz que aprovecha las capacidades conversacionales. No necesitamos pedir apoyos a terceros cuando realmente la IA nos puede, con todos esos datos ya centralizados y canalizados y realizados, responder a preguntas como ¿cómo es el segmento que mayor riesgo de fuga? ¿Cómo se comporta? ¿En qué se diferencia? Y la IA nos puede ayudar a entender todo eso. Como podemos ver, aquí ahora mismo estamos poniendo un ejemplo de respuesta y esto es una de las facilidades que nos puede dar para poder llegar a conseguir entender el impacto, ¿no? Porque una vez que hemos conectado todas esas fuentes de datos, toda esa estructura, entendemos quiénes son los colaboradores, cuál es su perfil, cuáles son sus datos demográficos, qué hacen, ausencias, tickets, bajas, uso de plataformas internas, apertura de comunicaciones y qué dicen, evaluación de desempeño y encuestas, somos capaces de anticiparnos, generar modelos predictivos que nos ayuden a entender cuál es el impacto de cada una de las acciones. Y aquí es donde llega la magia de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, es capaz de conectar todos esos puntos para explicarnos cuál es el impacto de las acciones que podemos poner en marcha. Aquí tenemos un modelo de fuga en el cual yo, por ejemplo, ahora vamos a simular cuál es el impacto de recibir la formación necesaria para gestionar mi puesto, que podríamos hacer un proyecto de comunicación para ello, o de disponer a mano las oportunidades de crecimiento dentro de la compañía. Con esto hacemos una simulación. ¿Cómo hemos hecho esta simulación de retorno de inversión? Pues por defecto la compañía tiene un índice de rotación. Hay estudios, como por ejemplo uno de Deloitte, que nos indica que se puede estimar el abandono de un colaborador, el coste hacia la compañía entre 16 y 24 meses de salario según su posición, y con eso vemos cómo va a impactar eso en la reducción de la tasa de abandono. Calculamos la diferencia y aquí vemos que, por ejemplo, sería de 2,4 millones de euros. Esto es una empresa de demo, pero bueno, al final es la metodología que utilizamos. Con eso le indicamos cuánto queremos invertir del proyecto y podemos calcular el ROI. Que esto es una de las cosas más interesantes, ¿no? Una vez que tenemos las simulaciones con los modelos predictivos que puede predecir lo que va a suceder, podemos ver cómo la intención de fuga actual versus la simulada nos ofrece ese gap y podemos hacer una estimación de lo que nos va a costar poner en marcha ese proyecto frente al beneficio con distintos escenarios, uno pesimista, uno medio optimista, para ver el retorno de inversión a lo largo del tiempo. Toda esta información se explica detalladamente con los análisis de los factores que más impactan y nos permite compartirlo con el resto de la compañía. Esta es la fórmula que utilizamos para poder demostrar el impacto y asegurarnos de que la voz del empleado se conecta con los resultados de la compañía. Con esto ya hemos terminado la sesión. He intentado agilizar un poco. Si alguien tiene cuestiones, disponible. Ahora, si no me equivoco, dábamos paso a Daniel, ¿puede ser? Sí,
Disculpa, estoy intentando compartir, pero ahora sí que no me... Creo que deja yo de compartir para que tú puedas, ¿correcto? Venga, ahora. Creo que ahora veis correctamente mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya la vemos, sí. Venga, pues entonces, como vemos y como anunciaba Manu, la inteligencia artificial es la manera que nos permite realmente escalar y que nos permite tener esas calculadoras de gran impacto en el ROI, que nos permiten tener una relación directa entre experiencia de empleado y experiencia de cliente, donde no tenemos que tener un conocimiento exhausto de análisis de datos, sino que nos tenemos que servir de todo ello para poder tenerlo, ¿no? Por otro lado, que nos permita no solamente anclarnos en las situaciones actuales y calcular, oye, pues el impacto que tiene actualmente experiencia de empleado, experiencia de cliente, sino que nos permita hacer diferentes escenarios de predicción y con ello poder trabajar para diferentes marcos o diferentes situaciones que pueden acontecer. Como veis, la IA no reemplaza al empleado, lo potencia. Realmente es una manera que nos permite dirigir mucho la compañía hacia su crecimiento, proporcionando pues a los trabajadores mucho foco, mucha orientación hacia dónde tenemos que ir esa producción, que además nos ayuda muchísimo a ser capaces a reducir escenarios que suponen un gasto para la compañía, como es el gran tema del absentismo, ¿no? Por lo tanto, con todo ello, y sin lugar a duda, nos ayudan a poner foco en lo que realmente mueve la compañía y lo que mueve al cliente. La inteligencia artificial, sin lugar a duda, lo que nos va a ayudar es a tener no solamente un área de recursos humanos con analítica, sino que nos va a ayudar a tener un área de recursos humanos estratégico y predictivo. Nos va a ayudar a que podamos ser motor de la compañía, sin lugar a duda. Así que, y dejando paso al área a Dani para que nos cuente el caso de éxito de Belka, yo os planteo 3 preguntas solamente, y es si sabemos hoy cuál es nuestro NPS, es decir, si somos capaces a entender cómo está nuestro punto actual de compañía, si tenemos alguna métrica que nos permita relacionar recursos humanos y negocio, y si, oye, nos planteamos dar ese paso y ese salto hacia una compañía donde recursos humanos no sea un área, como decía Marta, más aislado y que sea más soporte de otras áreas, ¿no? Sino que realmente no esté conectado con negocio, sino que sea negocio directamente. Con todo ello, y paso la palabra a Dani, cuéntanos en Belka cómo hemos conectado experiencia de empleado y experiencia de cliente y qué resultados, qué impacto, qué retorno en el que estamos trabajando. Bueno, yo les vengo a contar, buenos días, buenas tardes a todos. Les vengo a contar un poquito cómo ha impactado esto en Belka y cómo estamos trabajando constantemente en la cultura de excelencia en todo. La experiencia del cliente empieza por dentro, ¿no? Si me ayudas con la siguiente, por favor, Alba. En Belka hemos entendido que la experiencia del cliente empieza mucho antes que el contacto comercial o que el servicio que damos postventa. Empieza dentro de nuestra organización en cómo comunicamos, cómo se lidera, cómo se reconoce a las personas y cómo hacemos que estén alineados a la cultura. Por eso para nosotros hablar del NPS del cliente también implica hablar del NPS del colaborador, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Alba? Más que quedarnos en la medición, en Belka hemos trabajado en convertir el NPS del empleado en acciones muy concretas. A partir del diagnóstico que hacemos y de escucha, construimos un plan enfocado en temas que tienen impacto directo en la experiencia del colaborador, como un liderazgo más cercano, comunicación más clara, el tema de reconocimiento y fortalecimiento de nuestra cultura. Esto lo ligamos con nuestra filosofía de servicio porque creemos que cuando el colaborador tiene claridad, apoyo y conecta con nuestra empresa, esa experiencia se refleja directamente en cómo responde a nuestros clientes. Ahí es donde la experiencia del empleado y la experiencia del cliente se vuelven realmente parte prácticamente de la misma estrategia. ¿Me ayudas con la última? Y bueno, lo más valioso para nosotros ha sido entender
que la experiencia del cliente no se resuelve solo con procesos o con indicadores o con mandar atención comercial, también se construye desde la cultura interna. Y nuestro aprendizaje es que cuando escuchamos mejor a nuestros colaboradores y actuamos sobre esta información, fortalecemos la capacidad de la organización para entregar una mejor experiencia al cliente, ya que para Belka es justamente un puente, ¿no? La experiencia del empleado y la experiencia de nuestros clientes. No son aislados, sino son estratégicos y trabajan en conjunto. Sería todo de mi parte, Alba. No sé si quisieras agregar tú algo. Mm. Aquí, bueno, con preguntarte también, Dani, oye, pues, cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis vinculado esta parte de cliente, esta parte de empleado? ¿Cómo os habéis posicionado internamente para llevarlo a cabo? Mira, nosotros trabajábamos en un inicio solamente a través de Lookup, el tema de la medición de la experiencia del cliente. Sin embargo, a través de la estrategia que trabajamos con Lookup, con ustedes, nos hicieron como una reflexión de dar un paso hacia atrás, ¿no? ¿Quiénes dan la cara, quién atienden a nuestros clientes? Pues son los colaboradores, ¿no? Entonces, comenzamos toda esta exploración, esta escucha activa con nuestra gente y a través de ellos pudimos conocer cuál era nuestro ENPS de colaborador y en base a eso pues sacar un plan de acción, estrategias, también hacer una reflexión de qué nos duele y un tema de mejora continua, ¿no? Para dar ese salto y mantener la experiencia del colaborador pues de excelencia también. Qué bueno. ¿Y algún aprendizaje o alguna práctica que recomendemos a la gente que está aquí hoy? Pues tenemos muchos aprendizajes, ¿no? Yo creo que el más grande fue aprender a escuchar a nuestra gente y que a veces lo incómodo te puede mover o puede crear nuevas ideas o grandes cambios dentro de la organización. Que un empleado feliz, un colaborador feliz, eh, hace un cliente también que esté feliz y que sea un cliente promotor contigo, ¿no? Entonces tenemos muchísimas iniciativas, no solamente en el tema de liderazgo, sino en temas de integración, en el tema de desarrollo, de capacitación, que bueno, con gusto ya cuando tengamos un poco más de tiempo o si alguien en concreto quiere acercarse con nosotros, les podemos compartir buenas prácticas con gusto. Qué bueno. ¿Alguna iniciativa concreta de vinculación de empleado y de cliente que queráis llevar ahora a cabo a partir un poco de esa escucha y de esa relación entre uno y otro? Eh, pues, ¿qué tenemos de vinculado entre el cliente y el colaborador? Pues tenemos iniciativas, por ejemplo, de capacitación. Eso fue muy importante porque detectamos necesidades internas de habilidades o habilidades blandas también de nuestra gente que son necesarias para dar un buen servicio y atención al cliente, entonces ahí van ligadas, ¿no? Entonces esa podría ser una de las iniciativas que tenemos ligadas para la experiencia tanto de colaborador como de empleado. Digo, perdóname, de cliente. El cliente. Sin lugar a duda que cuando vinculamos experiencia de empleado y experiencia de cliente, pues lo que normalmente a nivel de acciones es trabajar esa orientación hacia el cliente, ¿no? Y trabajar la orientación al cliente la tenemos que trabajar desde las personas, que son las que traccionan la compañía. Por lo tanto, pues bueno, pues una de las iniciativas que normalmente suelen ser claves es toda esa parte más de capacitación en cliente y de generar, bueno, pues procesos que realmente den ese equilibrio entre los dos lados. Dani, última pregunta, perdón que te estoy aquí un poco avasallando a No te preguntas preocupes. que empiece. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? ¿Vais a volver a medir? ¿Tenéis algún indicador que vayáis monitorizando a nivel de experiencia de empleado, experiencia de cliente? Sí, este es sin duda un indicador que ya nos queremos quedar como base. La medición se hace en sí anual de la experiencia del empleado, del colaborador. La vamos a hacer anual a través de Lookup. Estamos por ahí platicando y viendo de qué forma lo hacemos, pues que también sea atractivo para nuestros colaboradores el seguir participando y seguir con esta cultura de puertas abiertas para obtener oportunidades que nos hagan crecer
tanto con el colaborador como con el cliente, pero la vamos a estar midiendo anual a través de Lookup, ¿no? Que nos ha entregado también un servicio extraordinario. Qué bueno. Pues gracias por el equipo de México, que estáis ahí en tan buenas manos. Final, última, prometido, no pregunto más. A nivel estratégico, ¿esto qué ha supuesto al área de recursos humanos? Que relacionarnos con negocio, hacer proyectos de cultura orientados al cliente, ¿no os ha dado como esa ventana hacia la dirección? ¿O os ha convertido en un eje estratégico? ¿En qué Sin punto duda, está? sin duda, hoy en Belka, lejos de que la posición como tal de recursos humanos sea como más operativa, como lo que compartías hace unos minutos de simplemente pago y hago la nómina y se acabó, se ha convertido en una pieza medular, o sea, en un ancla estratégica para lograr los objetivos del negocio y el crecimiento. Entonces, yo creo que con todas estas iniciativas, el estudio que tenemos, y la mancuerna que hemos hecho con Lookup ha posicionado de una manera súper estratégica el área de recursos humanos, ya no solamente para que sea visto como alguien operativo, como una posición operativa, sino estratégica y medular tanto con el colaborador como de cara al cliente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues nada, esto es como un caso concreto y real y daros las gracias, Dani, por trabajarlo y por animaros y también por contarlo aquí ante todo este foro, la importancia que tiene, porque sí que es verdad que desde un punto de vista teórico, cuando se habla del círculo virtuoso, cuando hablamos de que empleado y cliente no tienen que ser paralelos, que tienen que ser realmente una relación directa, pues parece todo muy teórico, ¿no? Parece algo obvio, pero desde un punto de vista teórico. Ahora cuando realmente nos remangamos y vemos pues con datos de que realmente cuando movemos una, movemos la otra, de que cuando movemos las dos juntas somos capaces a traccionar la compañía, a adelantarnos a necesidades concretas que pueden suceder o a reparar incidentes que pueden haber dentro de la compañía, pues obviamente bueno, pues somos una palanca, ¿no? Y ese es el objetivo, que todos los que estamos aquí, que en mayor o menor medida somos los gestores de toda la parte del activo más grande que tienen las compañías, que ese es el talento, el capital humano, pues que seamos capaces de hablar en términos de negocio y de resultados. Sin más, por nuestra parte, os compartimos un poco el cierre. No sé si Marta o queréis dar un poco el empaque final de estos tres módulos en los cuales hemos visto, bueno, pues la importancia de experiencia de empleado, cómo es un sistema de gestión, no es solamente escuchar al empleado, sino que es poner datos que realmente después nos ayuden a articular acciones que tengan un buen retorno, ¿no? En la anterior sesión visteis de manera concreta y detallada esa metodología y aquí, pues en este último, os animamos a que lo vinculéis con el área de negocio, con vuestros compañeros de experiencia de cliente, de operaciones, de marketing, que lideren toda esa parte para que nos volvamos pues partners, ¿no? Que nos volvamos uno del otro colega y que realmente traccionemos juntos la compañía. Por nuestra parte, nada más. Alba, Muchísimas gracias. Sí, disculpa que te interrumpa, Alba. Tenemos un par de preguntas que no sé si tuviéramos venga, tiempo para, por favor, responderlas. por Dice supuesto. la primera, ¿puedo conocer el impacto de los proyectos que quisieran tener con clientes, costos, gastos, etcétera? Perdón, si me vuelves a preguntar, a decir que Sí, no con ando. todo gusto. Mira, lo hicieron, íbamos alrededor de la mitad de la sesión, eran Sí, 10:26, y la pregunta que hacen es, ¿puedo conocer el impacto de los proyectos que quisieran tener con clientes, costos, gastos, etcétera? sí, sin lugar a duda. Lo que creo que ahí más o menos lo estaba compartiendo Manu, esa calculadora, y lo que nos permite realmente ver el retorno que tienen los proyectos, ¿no? Nuestra manera de entender la experiencia del empleado, experiencia del cliente, es que realmente podamos orientar los proyectos en aquello que va a tener un retorno. Es decir, esto no es hacer por hacer, esto no es innovar por innovar, esto no es, bueno, pues hacer todo, ¿no? Sino enfocarnos en aquello que mueve la aguja,
Entonces, lo que os planteaba Manu es realmente cuantificar cuánto mueve la aguja esos proyectos en el indicador que nosotros planteemos, ya sea por reducir el absentismo, ya sea incrementar la productividad, ya sea tener más impacto en el ROI, etcétera. Pero siempre eso vosotros cuando empezamos a trabajar o cuando empecéis a trabajar, siempre tenéis que marcaros ese horizonte de, oye, ¿cuál es mi reto concreto? Y a partir de ahí identificar muy bien qué es lo que mueve la aguja y qué coste va a tener para el retorno de cada uno de ellos. No sé si respondo, si no el compañero o compañera que lo haya planteado, que me escriba y yo le detallo en mucha más amplitud o me extiendo más. Muchas gracias, Alba. Tenemos otra pregunta que dice, ¿podrán repetir las variables de la empresa para tomar en cuenta y hacer el análisis? ¿A qué nos referimos con las variables de la empresa? Sí, sería bueno que nos lo pudiera decir quien hizo la pregunta. Gabriel, por favor, ¿quisieras extender tu pregunta, Gabriel Salazar? Estoy esperando, Alba, a ver si Gabriel nos hace favor de... a ver, dice Gabriel, cuando el joven hizo el análisis de la IA, mencionó varias variables. Entonces, Bueno, habla de las variables de la empresa para tomar en cuenta y hacer el análisis. Manu, no sé si quieres responder ahí. Sí, puedo contestar, pero es casi un depende, ¿no? Es decir, en función de la compañía, en este caso lo que hemos medido son distintos hechos y datos que impactan en el journey del empleado y con eso hemos hecho los modelos. Normalmente se plantea un estudio por compañía. Entonces son variables ilustrativas, Gabriel. No es una acción que podamos aplicar, pero en este caso se hablaba de tener a disposición las oportunidades disponibles en la compañía o compañías del grupo y el disponer de la información necesaria para poder accionar su día a día de forma eficiente. Es un caso concreto y es ilustrativo. No lo podemos extender fácilmente a otras compañías. No sé si he respondido bien a tu pregunta. Parece que sí. Parece que sí. Y hay otra pregunta que aprovecho para dárselas. Esta pregunta la hace Sergio Castillo, quien dice, ¿por qué se hacen las mediciones de forma anual y no trimestral o semestral? Bueno, ahí depende de la organización y depende de la cultura que tenga de escucha al empleado y al cliente. Nosotros, por lo general, lo que planteamos es que una escucha para mí es un sistema de confianza. Es decir, si preguntamos para después hacer algo con esa información. Si somos capaces a tener agilidad para poder implantar acciones y que después veamos una mejora, pues podemos hacer cuestionarios o hacer una escucha más recurrente. Si nos vamos a demorar en llevar a cabo pues ciertas mejoras, pues al final no vamos a ver el impacto o la mejora que ha tenido. Por eso lo solemos demorar un poquito más. Perdón, me voy a Muy dejar de compartir porque creo que veis la pantalla ahí en pequeñito. gracias, Entonces, Alba. Si te parece, Marta, damos opción a una pregunta más que tenemos aquí pendiente y hacemos el cierre, ¿te parece? Si Perfecto, nuestros perfecto, expositores tienen Sonia. tiempo. Es una pregunta que dice, la pregunta es, para implementar un cambio así de trascendental en una organización, ¿es caro? Sé que para un cambio así es necesario gastar dinero en capacitación, comprar licencias de IA, invertir horas hombre en implementar los medidores, etcétera. Entonces es caro y ¿cómo puedo convencer a los socios de la compañía de que me puedan liberar un presupuesto para llevar a cabo estos cambios? muy buenas preguntas las dos. Lo decía al inicio, ¿no? Cuando vemos todo esto parece que tenemos por delante un gran Everest y que es una gran montaña que hay que subir y es un proyecto muy grande y muy ambicioso. Pero cabe destacar que toda esta información en mayor o menor medida ya la poseéis. Por lo tanto, es darle un orden y conectarla. No es grande la inversión, lo que tiene que ser es grande el interés por llevarlo a cabo. La manera sin lugar a duda, de convencer es cuando empezáis a tener datos y cuando realmente recursos humanos no habla de coste de personas, sino que habla de
el absentismo ha supuesto X dinero para la compañía. Cuando hablamos de que la alta rotación supone X dinero a la compañía porque el empleado tarda en ser eficiente. Entonces, cuando sois capaces de hablar en términos de negocio, rápidamente se abren las puertas de todo. Para ello, y como al principio, pues obviamente no vamos a tener a disposición tanto dato, pues siempre ir con un mínimo producto viable, es decir, empezar a correlacionar algo, aunque sea pequeño. Pero sin lugar a duda, todos los que estáis aquí en la sala, en mayor o menor medida, podéis llevarlo a cabo porque no implica una gran inversión. Realmente lo que implica es ganas de llevarlo a cabo. Muchas gracias, Alba. Marta, estamos ya sobre el tiempo. No sé si te gustaría agradecer a nuestros participantes. Yo, por mi parte, a los expositores, a DEC México y a todos quienes se conectaron en esta sesión. Muchísimas gracias, sobre todo a aquellos que estuvieron participando en las 3 últimas sesiones. Mil gracias. Sabemos que aportamos mucho valor con estas sesiones y el mejor momento será cuando ustedes mismos lo puedan comprobar. Marta, te doy la palabra, te cedo la palabra. Sí, muchísimas gracias, Sonia. Gracias, Alba. Gracias, Daniela y Manuel por esta sesión tan valiosa y por ayudarnos a conectar la experiencia de empleado con la experiencia de cliente, con la inteligencia artificial y con los indicadores de negocio y por tanto con el retorno de la inversión. Creo que cerramos este ciclo con una idea muy potente y es que la experiencia del empleado es una forma de gestionar mejor la organización, es una forma de tomar mejores decisiones y de construir mejores experiencias para los clientes, ¿no? También quiero agradecer muy especialmente de nuevo, y no me canso, a Medir por esta colaboración con DEC México. Ha sido un total privilegio construir juntos este ciclo de 3 sesiones en torno a la experiencia de empleado, abordándola desde esas distintas perspectivas, primero como motor de negocio y con fundamentos, después desde el diseño del viaje del empleado y la escucha accionable, y hoy con los argumentos, con la inteligencia artificial, el ROI y la cultura de excelencia. Nuestra intención con este ciclo ha sido que no se quedara solo en una reflexión, ¿no?, sino que ayudara a pasar de eso, como bien comentaban todos los panelistas el día de hoy, pasar de la escucha a la acción, de los datos a las decisiones, y eso desde las iniciativas aisladas a una gestión más estratégica de la experiencia. Así que a todas las personas que nos acompañan hoy, muchas gracias por su tiempo, por su participación. Les invitamos también a seguir a DEC México. Tiene ahí un código BIDI por si tienen curiosidad, y participar también en nuestros espacios que siempre impulsamos, seguir profesionalizando la experiencia, ¿no?, en México. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Todo un gusto participar con Sonia, con su maravilloso equipo. Ha sido una experiencia maravillosa. Así que muchísimas gracias a Medir y a nuestros ponentes y, por supuesto, siempre a ustedes. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Marta. Buen día. Hasta luego y gracias a todos. Muchas gracias y buen día. Buen día. Gracias. Buen día.